Lo que estás a punto de ver en este vídeo va a cambiar la forma en que diseñas. Bienvenidos al canal de Millennials Consulting, soy Steven Gallardo y en este vídeo te voy a explicar las nuevas funciones de inteligencia artificial que tiene Canva, ya que ahora puedes generar imágenes, puedes generar textos e incluso puedes generar a partir de una idea un diseño completo. Y todo esto te lo voy a enseñar en este vídeo, así que quédate para verlo. Bueno, estamos en el panel inicial de Canva, ¿vale? Que es el primer panel que nos sale nada más iniciar sesión. Si queréis saber cómo funciona correctamente la herramienta y cómo podéis hacerle un uso correcto, os dejo aquí un vídeo de mi compañera explicándolo absolutamente todo. Vamos a empezar por la primera herramienta de inteligencia artificial que tiene Canva, que es Canva IA. Con ella directamente podemos crear desde cero una imagen, ¿vale? Podemos redactar un documento o directamente podemos programar algo. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que lo veáis con más claridad. Si vamos a crear una imagen, ¿vale? Directamente aquí nos da qué tipo de estilo. Si tenemos, por ejemplo, queremos hacer una ilustración, queremos hacer algún retrato, queremos hacer algo más minimalista, ¿vale? Tenemos aquí un montón de estilos. En este caso, pues yo no voy a coger ninguno para que la IA tenga libertad para poder crear cualquier cosa. Y luego también los tipos de formatos, es decir, si lo necesitamos en horizontal, en vertical, en cuadrado o en cualquier otro formato, en este caso, por ejemplo, para las redes sociales. En este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, algo muy sencillito como créame la imagen de un gato y vamos a decirlo que nos los genere en versión cuadrada, por ejemplo, y un estilo cinematográfico. Vamos a ver lo que nos genera. Perfecto. Pues aquí tenemos cuatro versiones que nos da, ¿vale? Con ese concepto cinematográfico que le pedimos a Canva, ¿vale? Luego también le podemos hacer libremente y, por ejemplo, hacerlo de manera sombría, ¿vale? Podemos ir probando con el estilo que más nos guste. Ante todo, esto sí que quiero recordar que para utilizar mayormente las funciones de IA necesitas la versión Pro de Canva, ¿vale? Si tenéis alguna duda con licencias, no dudéis en contactar con nosotros que os ayudamos. Vamos a hacer otro estilo, ¿vale? De lo mismo, créame la imagen de un gato, ¿vale? Y este, por ejemplo, es el estilo que nos da. Hay diferencias y se nota. Vale, pues vamos a quitar la parte de créame una imagen y vamos a, por ejemplo, redactarnos un documento. Aquí ya Canva nos da, por ejemplo, algunos ejemplos de documentos que podríamos quemar. Un documento de planificación para una carrera, una hoja de ruta, un blog, un análisis, un documento para estrategias de marketing, ¿vale? Un esquema. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a pedirles que nos cree un documento de una lista de objetivos de fin de año. En este caso, lo está generando. Y aquí podemos ponerle más opciones, ¿vale? Que tenga si no estamos suficientes con eso. Nos da como una segunda generación. Podemos detener nosotros en cualquier momento la generación si lo vemos demasiado. O incluso así, pero, ¿vale? Que es aquí ponerle algún objetivo que nosotros queramos meter y demás para que lo tenga en cuenta. Aquí tenemos las opciones, ¿vale? De la que nos ha ido y la que más nos guste, pues le pondríamos insertar. Esto obviamente lo podemos editar, es totalmente editable para que nosotros podamos poner el documento que necesitemos, incluso añadir cualquier cosa, escritura mágica, diseño desplazable, etc. Aquí incluso tenemos el tipo, que por ejemplo es un post de blog, un resumen, por si queremos especificar un poco más a la IA qué tipo de documento queremos hacer y demás, ¿vale? Luego tenemos la opción programa por mí, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, podemos programar un juego, un temporizador, un menú, ¿vale? Si queremos que tenga algo de movimiento en nuestro diseño. En este caso, por ejemplo, digamos que nos da aquí uno de los ejemplos que era un certificado interactivo. Vamos a coger este ejemplo a ver cómo nos lo genera. Y una vez nos ha hecho el código, pues ya nos hace el diseño, ¿vale? En este caso, pues es una pequeña animación con certificado agradecido. Podemos usar el diseño, nos puede aquí mostrar el código, copiar el código si lo queremos hacer de otra manera y demás. Y esta es la primera parte, la parte de campaña. ¿Vale? Ahora pues vamos a esa siguiente parte y vamos a crear un nuevo diseño. Vamos a crear, por ejemplo, un post de Instagram. Vamos al siguiente elemento, que en este caso, por ejemplo,
nos vamos a ir a coger una imagen, ¿no? Cualquiera. En este caso, por ejemplo, vamos a coger una de nuestras miniaturas, ¿vale? Para hacer la prueba con ella. Y es que a partir de una imagen, pues tenemos muchas opciones. Y es que aquí en la parte de editar nos metemos a lo que viene siendo el estudio mágico, donde podemos quitar el fondo, podemos generar un nuevo fondo, utilizar la herramienta de borrador mágico, la de captura mágica, captura de texto, edición mágica y la expansión mágica. Vamos a ver cómo utilizar cada una de ellas. En el caso del quitafondos, que es la más usual, sería quedarnos con esta parte. Luego, para generar un fondo, aquí, por ejemplo, vamos a describir la escena, qué es lo que queremos que nos genere, ¿no? O podemos directamente darle a inspirarnos, ¿no? Una escena alpina, por ejemplo, que es el ejemplo que nos da. Vamos a probar qué nos puede generar. En este caso, pues nos genera esa escena de las montañas, ¿vale? Y podemos hacer cualquiera. Y le pondremos el fondo que nosotros quisiéramos. Luego tenemos el borrador mágico, vamos a volver atrás, y pongamos así que no queremos en este caso que nuestro compañero salga, ¿no? Pues le daremos a clic, ¿vale? Y por ejemplo seleccionaríamos, podemos seleccionar cualquier elemento, ¿vale? Y borrarlo. Tenemos también el pincel, por si acaso si es algo muy específico, pues lo podemos borrar aquí. ¿Vale? O por ejemplo en primer plano, que normalmente es cuando en una foto hay muchos elementos, pues queremos borrar solo los elementos que tenemos como capa de arriba, pues podríamos coger eso. En este caso queremos borrar a nuestro compañero, así que vamos a quitarle a ver qué nos deja como resultado. Pues este es un poco el resultado que nos quedaría, ¿vale? Para el borrado de imagen. Vamos a probar ahora con el apartado de captura mágica, que en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos quitar a nuestro compañero y queremos ponerlo en otra miniatura, ¿vale? Porque no tenemos esa foto o queremos específicamente seleccionar algo que queremos sacar de la miniatura. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar los dos, tanto el logo que tenemos como la imagen, y a ver cómo aleja esto de la imagen principal, ¿no? Cómo captura a través de la IA esa imagen. Entonces aquí lo tendríamos, ¿vale? Fuera y por este lado pues tendríamos esta parte. Vale, vamos a editar y vamos a seguir probando las herramientas. Captura de texto. Esta sirve en todo caso, más que todo para capturar el texto y queremos cambiarlo de tipografía o queremos cambiarlo porque está mal escrito, ¿vale? O nos interesa capturar directamente qué tipo de tipografía es la que utiliza. Entonces en este caso, por ejemplo, nos ha capturado, lo podemos mover, lo podemos cambiar, ¿vale? E incluso pues podemos cambiarle el color si quisiéramos, ¿vale? Y la tipografía, el tamaño y demás. Vamos a seguir probando entonces las herramientas que tiene de IA, ¿vale? Para poder modificar una imagen, ¿vale? También tenemos la edición mágica, que en este caso, por ejemplo, le podemos dar a través del clic, ¿vale? O a través de un pincel. En este caso vamos a volver a probar con nuestro compañero y vamos a decirle, cámbiame la camisa por un color rojo. O podemos darle directamente inspirarnos. Y vamos a generar. A ver qué nos hace. Y así nos quedaría más o menos. ¿Vale? En el caso de que quisiéramos cambiarle la camisa. Podemos hacer ese tipo como de tips. Y por último tenemos la de expansión mágica, que es, podemos hacerlo en el formato libre, es decir, si por ejemplo en este caso yo solo quiero que se expanda hasta ahí, que me rellene esa parte de la imagen, si quiero que me rellene el diseño entero o directamente por ejemplo que me lo haga cuadrado. En este caso, por ejemplo, nos va a generar la página entera, nos va a dar un par de opciones entre las que nosotros podemos escoger cuál nos conviene más. E incluso si no nos conviene, podemos volver a generarlo, intentarlo hasta que la IA dé con algún resultado que nos guste. Vale, este, por ejemplo, es los resultados más o menos que nos da. Un poquito, no son los esperados, pero es para el ejemplo. Vale. Pues vamos con la siguiente herramienta de ella. Ahora vamos a ver la herramienta de Magic Write o escritura mágica, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, es si queremos poner algún texto específicamente, nos lo puede generar la misma inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, quiero saber la historia de cómo se fundó el marketing. Le damos a generar
y nos generará el texto de, en este caso, lo que le hemos pedido. Le podemos dar, igual que en el documento, más opciones así, pero hoy directamente, si este nos convence, insertar. Lo podemos insertar aquí, cambiarle el texto, recortarlo, etc. La siguiente herramienta que vamos a probar es Magic Media, que básicamente te genera imágenes, te genera vídeos, incluso gráficos para tu diseño, ¿vale? Esta está en la parte de multimedia, ¿vale? E incluso te la pone aquí. Puedes crear imágenes, en este caso pues es un poco parecida a la de Canva IA, podemos inspirarnos directamente, los estilos que necesitemos, los estilos que necesitemos, si tenemos por ejemplo alguna imagen de referencia e incluso también el formato, cuadrado, horizontal o vertical, ¿vale? Luego también tenemos aquí la parte de elementos gráficos, es decir, si por ejemplo queremos algo, por ejemplo, portátil, ¿no? Igualmente podemos definir aquí un poco el estilo. Si por ejemplo queremos que sea aquí a mano, vamos a hacer una prueba para ver qué nos genera. En este caso, pues nos ha generado o no esta de aquí. Podemos coger la que más nos guste o podemos incluso hacer cualquier otra cosa. Podemos también generar un vídeo, por ejemplo, una persona corriendo por la playa, ¿no? Si es lo que necesitamos, feliz, en este caso, o podemos directamente inspirarnos, ¿vale? Vamos a ver qué nos genera, ¿vale? Este, por ejemplo, es lo que nos ha generado, ¿vale? Obviamente, pues todo está en desarrollo e irá mejorando, ¿vale? Podemos generar algo nuevo o incluso generar otro tipo de vídeo. Luego, la parte de generar gráficos, en este caso, pues lo tenemos en la parte de abajo de gráficos. Podemos crear uno con nuestros datos, podemos crear nuestro propio estilo, ¿no? Aquí tenemos las apps, incluso podemos hacer integraciones con las siguientes apps para poder hacerlos. Em, y ahora pues vamos a la siguiente herramienta de IA, que es básicamente la de Magic Morph, que esta es para textos, ¿vale? Para darle como animación a tus textos. En este caso nos vamos a las apps de Canva, ¿vale? Y ponemos Magic Morph o efecto mágico. En este caso podemos seleccionar un elemento texto que tengamos o incluso en este caso como es una prueba vamos a coger uno de los que nos pone. ¿Vale? También puede ser como es un objeto y demás. Y en este caso pues el aspecto, por ejemplo, vamos a hacer con una cabeza de Halloween. A ver qué efecto mágico nos puede crear. En este caso nos ha dado diferentes opciones, ¿vale? Según la que más nos guste pues nos quedaremos con ella o volveremos a crear. Vale. La siguiente herramienta de IA es básicamente para animar los elementos que tenemos en nuestros diseños en caso de que queramos hacerlo en formato vídeo o GIF, ¿vale? Directamente, si queremos que la IA cree esa animación por nosotros, pues vamos directamente aquí a la parte de animar, una vez seleccionando el objeto que necesitamos. En la parte de página, esto es importante, ¿vale? Que es donde se encuentra esta herramienta, en la parte de animación mágica, ¿vale? Pensará qué animación es la más conveniente y la creará. En este caso, por ejemplo, el estilo recomendado nos dice que es el profesional, pero incluso nos da otros tipos de estilos, ¿vale? Para animar nuestros objetos. Y en un principio estas serían todas las herramientas de IA que se encuentran dentro de un diseño. Ahora vamos a ver el apartado de aplicaciones donde tenemos más herramientas de IAs. Directamente podemos verlo a partir de aquí, ¿vale? De nuestro panel o es mucho más fácil verlas en la parte de inicio. Así que nos iríamos a la parte de inicio, en este caso al menú de apps y aquí tenemos todas las apps que tiene Canva, ¿vale? Con las que también tiene integraciones. Aquí tiene muchas para, por ejemplo, retocar el color, tenemos para crear voces, generar voces, tenemos para generar música, tenemos para generar textos personalizados con trazados, para generar carruseles con IA, ¿vale? Y así ahorrarnos un montón de herramientas. Entonces, aquí tenemos muchas herramientas que podemos usar, ¿vale? De IA incluso para escalar una imagen si tiene mala calidad, para pixelarla, etcétera, ¿vale? Tenemos muchas opciones que podemos utilizar en nuestros diseños, ¿vale? Y que así nos ayude a tener pues diseños en minutos y nos puede esto ahorrar mucho trabajo. Vale, por último, vamos un poco más a nivel configuración, es dar permisos o no dar permisos a que utilicen estas herramientas de IA, ¿no? Si tuviéramos un equipo. En este caso, pues por ejemplo, nos iríamos en este caso a la parte de configuración, ¿vale? Y a la parte de permisos. Aquí en este caso, por ejemplo, nos iríamos quién tendría acceso al equipo, ¿vale? Y demás, pero en este caso nos interesan las funciones mágicas e IA.
Y aquí nos ponen todas las herramientas que hemos visto: escritura mágica, diseño mágico, edición mágica, multimedia, análisis, Canva IA, Dreamlab, Canva Code, que es el código. Si podemos preguntarle a Canva sobre los diseños con IA, transformar un documento, etcétera. Y aquí pues tenemos las diferentes opciones de si es todo el equipo, qué personas pueden utilizarlo, etcétera. Y esto sería un poco sobre las funciones de inteligencia artificial que tiene actualmente Canva. Se tiene pensado que siga sacando más para poder seguir optimizando nuestro contenido, pero por ahora eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y aquí te dejo más vídeos para que sigas viendo sobre Canva y sigas aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo de Millennials Consulting. Chao.